¿En qué parte nos perdimos, presidenta? ¿En qué momento el gobierno mexicano participó en la captura del Mayo o en la negociación para que se entregara? ¿Qué miedo tendrá la presidenta o qué elemento o qué factor para no poder decidirse en esa relación que dices tú, Ramón? Porque si no cooperamos con la DEA, pues qué mal, porque quiere decir que en un momento importante para el país y cuando tenemos un actor preponderante en Estados Unidos que quiere terminar con los cárteles y así beneficiar a ambos países, pues qué mal. Lo que pasó en el 2021, lo que pasó en 2018, lo que pasó en 2024, está documentado que el cártel de Sinaloa, específicamente células que atiende el área de influencia del Mayo Zambada, incidieron electoralmente. Esto ya no es solo un caso del negocio de las drogas, ya son un factor político los cárteles y eso lo tiene bien medido Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con las declaraciones que está dando el Mayo a puerta cerrada del Departamento de Justicia? Pues es muy sencillo. Lo que ha venido pasando en los últimos años que se va a administrar la información de acuerdo a los intereses políticos del momento de Washington. Que esa información ya está dentro del aparato de justicia y se puede presentar ante un gran jurado que en secreto va a deliberar si presentan o no una acusación contra políticos mexicanos. Esa va a ser el arma cargada sobre la mesa. Los Chapos, los Mayos, las Barbies, los Señores de los Cielos son títeres. Los titiriteros son grandes políticos. Totalmente. Lo hemos insistido que le dijimos la semana pasada. Cada sexenio tiene creado su propio cártel. Pero el sexenio de López Obrador tenemos muy claro. De noche. Todo se fue de noche. Aquí no pasa nada. Aquí damos puros abrazos y protegemos todo lo que haya que proteger. Sí. ¿Por qué y a cambio de qué? No hay que ser muy docto para poder entender lo que pasó a mitad del sexenio cuando Morena arrebató decenas de gobernaturas. Cuando Pam Bondi sale no a dar una conferencia de 5 temas, de un tema, que es el Mayo Zambara. Y como dice Rodrigo, sale con todo el elenco, pero al lado de ella sale Terry Cole. Terry Cole, el administrador de la DEA. el administrador de la DEA, está mandando un mensaje diciendo, a ver, ¿qué parte del script no hemos entendido? Tenemos una situación dramática en la que ya se dieron nombres y ya se van a dar... Y todavía lo que es peor, sigue la presidenta sin entender el nombre del juego, porque todavía se atreve cuando dentro del acuerdo se dice que el Mayo Zambada está dispuesto a entregar 15,000 millones de dólares como parte de este acuerdo, que yo digo que el acuerdo va a ir más allá después, pero ahorita lo que le importa al Mayo es una sola cosa, no un bonito centro de reclusión, Retiro. no, Con vida. quiere un buen centro de reclusión con el mejor hospital para su diabetes y su cáncer. Es lo que le importa. Y una vez que sobreviva, vendrá la segunda parte de ese acuerdo. Por eso la facilidad para todo lo demás. Y ahí está metido su hijo sin ninguna duda. Claro. Que lo hizo muy bien. Claro. Bueno, dicho eso, todavía la presidenta se atreve a decir, levanta la mano para decir que los mexicanos reclamamos los 15,000 millones de dólares del Mayo Zambada porque es un mexicano. A ver, ¿en qué parte nos perdimos, presidenta? ¿En qué momento el gobierno mexicano participó en la captura del Mayo? ¿O en la negociación para que se entregara? ¿O en la traición que dice que le hicieron los chapitos? Lo que sea. En nada. En nada. Y quien cocinó completo el pastel fue el gobierno norteamericano. ¿Por qué diablos ese gobierno norteamericano que hace un acuerdo con ese capo va a terminar diciendo, ay, señora Chemo, le vamos a mandar 5,000 millones de dólares para que usted, por haber ayudado a este hombre a que hiciera tanta lana, lo tengamos hoy aquí? Perdón. No sé en qué parte estamos de la ecuación, pero sigo sin entender la dialéctica de la presidenta que cada vez que habla del tema se está metiendo en un berenjenal, como se dice, o en una especie
de pantano farragoso, Sí. de donde cada vez le va a ser más difícil salir. Alejandro. Sí. ¿Qué miedo tendrá la presidenta o qué elemento o qué factor para no poder decidirse en esa relación que dices tú, Ramón? Porque si no cooperamos con la DEA, pues qué mal, porque quiere decir que en un momento importante para el país y cuando tenemos un actor preponderante en Estados Unidos que quiere terminar con los cárteles y así beneficiar a ambos países, pues qué mal, porque una presidenta pues tendría que tener las puertas abiertas. Y si sí está cooperando, pues qué mal porque no lo está aceptando. ¿Por qué? Porque algo está escondiendo o tiene un juego interno que no puede revelar en este momento. Y esa es la dialéctica de la que tú hablas. Mi pregunta es, ¿a qué le tiene miedo la señora presidenta para decir sí, sí estamos cooperando, sí, sí estamos avanzando? ¿Y por qué el negar algo que evidentemente es muy claro? A ver, vemos que sucede esto con el Mayo y vemos que al otro día un personaje importante de la barredora relacionado con Adán Augusto y los gobiernos de Tabasco es declarado testigo protegido. Creo que no estamos entendiendo que lo que acaba de anunciar Pam Bondi no es una victoria que terminó ese día. Es decir, la victoria que Pam Bondi se cuelga y le cuelga al presidente Trump es, tenemos trabajando mucho tiempo para armar el contrato con todos estos personajes. Una vez que ya firmó el primero, Así es. Ya firma el contrato, ahora hay que cumplir el contrato que firmó Estados Unidos con el Mayo, ¿sí? Al declararse culpable. Entonces, a partir de ahí, la presidenta tiene que tomar una posición y decir si estamos cooperando, porque tarde o temprano se van a venir los efectos. A ver, estábamos revisando unos videos de el pugilista Fernández Noroña, donde su primera reacción al enterarse del tema de la barredora, porque es el defensor de oficio de la 4T, decía, ¿pero quién es la barredora? ¿Dónde están las pruebas? No, decía, hablamos de todos de muchos grupos de narcotráfico, pero la barredora absolutamente nadie lo conoce. Señor boxeador, después de la rueda de prensa, es la primera acción importante que toma el gobierno, es tráiganse a un testigo protegido de la barredora, precisamente relacionado con Adán Augusto y con todos los personajes documentos que de tiene que ver. inteligencia militar. Sí. Es decir, no es un invento de la derecha ni de los medios de comunicación. Tenemos que decidirnos si estamos apoyando o no estamos apoyando. A ver, para mí lo verdaderamente grave de esto, Ismael El Mayo Zambada confiesa que durante 55 años ejerció una empresa criminal continuada de tráfico de cocaína, heroína y fentanilo. Para ello sobornó a políticos, funcionarios, militares y agentes de seguridad. Y en México no tenía una sola orden de aprehensión. La declaración de culpabilidad del Mayo y la conferencia de prensa de Pam Bondi, con toda su teatralidad, hay que decirlo, exhiben de cuerpo entero la impunidad o hasta complicidad del sistema mexicano en su conjunto para tolerar a los cárteles de la droga en los niveles más altos. y la importancia para Trump de que eso se exhiba. Se exhiba. A ver, Totalmente. y por eso es tan significativo que haya tenido Pam Bondi a su lado a Terry Cole, porque Terry Cole, lo vuelvo a decir, hizo gran parte de su carrera en México. Y él siempre ha tenido la tesis personal de que los cárteles han triunfado gracias a sus conexiones al más alto nivel del sistema político. Fue Terry Cole, como operador de la DEA, como agente de la DEA, quien armó la lista que eventualmente se convirtió en el caso contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Ese caso que tanto promueve la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera y que dice por qué no se habla de Genaro García Luna. Bueno, lo mismo hizo en el gobierno de la Cuarta Transformación Terry Cole, armando una lista de narcopolíticos mexicanos de Morena y de los partidos de la Cuarta Transformación. Por supuesto, al presidente López Obrador no le gustó nada de eso, como quedó en evidencia después de la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, porque ya había un antecedente de rompimiento con la DEA. Recordemos, desde el 2006, la DEA detectó en la Operación Polanco
que personajes del cártel de los Beltrán Leiva, que en ese entonces recibían órdenes del Mayo en el cártel de Sinaloa, fueron a ofrecerse a personajes de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, entre ellos Nicolás Marín Molinero por interpósita persona de Mauricio Soto Caballero, para ofrecer dinero y financiar esto. A ver, lo que pasó en el 2021, lo que pasó en 2018, lo que pasó en 2024, está documentado que el cártel de Sinaloa, específicamente células que atiende el área de influencia del Mayo Zambada, incidieron electoralmente. Esto ya no es solo un caso del negocio de las drogas, ya son un factor político los cárteles y eso lo tiene bien medido Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con las declaraciones que está dando el Mayo a puerta cerrada al Departamento de Justicia? Pues es muy sencillo. Lo que ha venido pasando en los últimos años que se va a administrar la información de acuerdo a los intereses políticos del momento de Washington. ¿Qué puede pasar? Pues que esa información ya está dentro del aparato de justicia y se puede presentar ante un gran jurado que en secreto va a deliberar si presentan o no una acusación contra políticos mexicanos. Esa va a ser el arma cargada sobre la mesa. Alejandro. Pues es impresionante ver en una rueda de prensa al aparato de justicia norteamericano triunfando sobre un cártel que le dio forma a la interacción entre el crimen y la política en los últimos 50 años en este país. Es un síntoma de que algo en este país no está funcionando bien cuando en Estados Unidos están recluidos el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, aquel capo que una de sus características y toda la mitología era es imposible de atraparlo. ¿Sí? Es el capo más complicado. Imposible porque estaba protegido. A ver, yo siempre he dicho, señores, los Chapos, los Mayos, las Barbies, los señores de los cielos son títeres. Los titiriteros son grandes políticos. Totalmente. Lo hemos insistido, aquí le dijimos la semana pasada. Cada sexenio tiene creado su propio cártel. Claro. Y van por todos. El propio Mayo ya lo definió. Dijo abiertamente, 45 años tengo de estar lidiando con el sistema político mexicano, entre quien entre, esté quien esté, sea tricolor, azul o moreno. Es decir, esto es una cosa, y es lo que no entiende Morena. O sí lo entiende, y porque lo entiende, porque sabe que ellos sí abrazaron a los narcotraficantes. Fíjate la diferencia entre lo que pasó en los 45 años y lo que pasó en los últimos 7 años de esos 45 años. Los 38 años, hubo narcotraficantes que fueron detenidos grandes. A ver, no olvidemos, a ver, Juan el Señor de los Cielos se quedó en la plancha. Sí. A más de la mitad de Tijuana, de los Arellano Félix, fueron ultimados. Sí. Al señor García Ábrego fue detenido y extraditado, igual que su sobrino. Sí. Y los niveles de violencia no tienen comparación, ¿no? Cero comparación. Y básicamente, pues estuvo el asunto de, bueno, hubo muchas detenciones. Y acá en el último sexenio, y el primer, ya el primero ya ha habido un cambio de, ¿no? Sí, ya claro. no hay, pero el sexenio de López Obrador tenemos muy claro. De noche. Todo se fue de noche. Aquí no pasa nada, aquí damos puros abrazos y protegemos todo lo que haya que proteger. Sí. ¿Por qué y a cambio de qué? No hay que ser muy docto para poder entender lo que pasó a mitad del sexenio cuando Morena arrebató decenas de gobernaturas. En complicidad con el crimen organizado abiertamente. Abiertamente. A ver, ¿no les parece raro, Rodrigo y Alejandro, que al día de hoy la única voz contestataria a Pam Bondi, al Mayo, etcétera, venga de Rubén Rocha Moya? Exigiendo pruebas. Exigiendo pruebas. Perdón, señor, ¿de qué estamos hablando? Hay sobradas pruebas de cuánto dinero le llegó a usted de ese cártel. Claro. Usted mismo gestó toda la faramalla esa de la entrega o la traición o lo que fuera del Mayo Zambada. Ahí mismo usted ultimó con sus genízaros al diputado federal Héctor Melesio Cuen, que seguimos esperando a ver dónde se murió, si en la gasolinera o en la casa o dónde. En fin,
El único personaje que debía quedarse calladito, ¿sí? No lo hace. Y bueno, ahí está la entrevista que hiciste esta semana con Víctor Hugo Arteaga. Hicieron una espléndida investigación donde documentan que la familia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como asociados del gobierno e incluso firmas vinculadas al crimen organizado, participaron en un esquema de colusión de contrataciones ¿De cuántos públicas millones, Rodrigo? por más de 3,000 millones de pesos. Es decir, en medio de una guerra paramilitar del cártel de Sinaloa, donde han sido asesinadas más de 2,000 O sea, personas, me estás diciendo que están implementando en lo que corrupción. va de un solo sexenio, que es la mitad nada más, va a la mitad. El gobierno de Rubén Rocha Moya, con esos 3,000 millones, que son 150 millones de dólares. Así es. ¿Mm? Imagínate, Ramón. Imagínate. Lo que es eso. Y ese es el... A ver, algo que yo me quedo de la conferencia de prensa de Pam Bondi es que el mensaje esencial, tanto de la fiscal general como de los fiscales de distritos federales de Florida, de Texas y del propio Departamento de Justicia de la División Criminal, dicen, el objetivo es aniquilar a los cárteles. Es decir, esto es apenas una punta de lanza de lo que va a venir. ¿Por qué? Ya lo reportó ampliamente la prensa norteamericana, entre ellos la revista Rolling Stone, donde fuentes de la Casa Blanca afirman ha habido reuniones entre el equipo de Trump y el aparato de inteligencia para ver específicamente ataques a México. Están hablando, ellos le llaman una invasión suave, que va a ser bombardeos a laboratorios de fentanilo, comandos especiales para atacar a capos, lo que aquí dijimos. Es decir, ya se están presentando las condiciones y el script, que se entienda, se está escribiendo en Washington. México únicamente ha doblado las manos. Conclusión, Alejandro. Tendremos que ver cuáles son los efectos de ese contrato y tendremos que ver y tomar una decisión sobre... No puede la presidenta seguir con esta posición de soberanía. ¿Por qué? Porque los efectos se van a sentir y van a sentir poco y no va a alcanzar ese argumento para decir no somos soberanos, nadie se está metiendo. Creo que la realidad la va a alcanzar tarde o temprano.